Cada vez que en el mundo ocurre un evento que conmociona a todos, la mayor parte de las personas que tienen algún tipo de expectativa de lo eterno tiende a interpretar el hecho como el suceso final que marca el inicio del fin de todo. Lo digo porque recientemente empezamos a recuperarnos de las secuelas del COVID-19 y es casi seguro que el temor social llevó a los hombres a sentir un profundo miedo ante la posibilidad de la llamada extinción masiva. Pero lo cierto es que temieron a eso, pero no temieron el juicio divino. Lo anterior ocurre porque la historia suele interpretarse a la luz de los temores propios de los hombres y no de la manera en que Dios ha revelado su voluntad a través de hechos precisos para que la historia pueda ser leída con los ojos de la fe y no solo por la desconfianza del futuro incierto. Mirar hacia el futuro, conocerlo y predecirlo siempre ha sido una enorme tentación para los seres humanos. De seguro esa es la razón por la que los más crédulos acuden a cosas como el tarot, la adivinación y los psíquicos, mientras que los hombres de ciencia, entre comillas, hace tiempo que consultan a los denominados futurólogos para que con una especie de regla estadística, matemática o incluso la inteligencia artificial les ayuden a determinar cuándo será el próximo desastre, la nueva caída de las bolsas en el mundo o la enfermedad infecciosa que vendrá. Y lo curioso es que muchas veces estas búsquedas son realizadas por personas extremadamente existencialistas, es decir, que se ocupan del hoy más que de cualquier otra cosa. En el plano religioso esto parece no tener variantes. Los creyentes preocupados acuden a los nuevos profetas con el fin de conocer su futuro, pero a pesar de todo, la mayoría permanece indiferente ante su verdadera condición espiritual, ignorando por completo la exhortación que el Señor nos hace en su palabra para que estemos vigilantes ante su segunda venida. En nuestro sermón dominical de hoy sobre el reino de los cielos, vamos a predicar el cuarto sermón sobre la segunda venida de Cristo. Y vamos a entrar a este delicado tema hablando sobre el tiempo de la segunda venida y las exhortaciones que el Señor hace relacionados con ese evento. Permítanme leer el texto que servirá de base para nuestra exposición, Mateo 24 y a partir del versículo 36. Dice la palabra del Señor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es bastante interesante notar que en la primera declaración que hace el Señor en este pasaje, muestra un desconocimiento del día de su regreso a la tierra.
y tal potestad la reconoce solo en cabeza del Padre Celestial. Lo anterior, aparte de recordarnos lo misterioso del evento, arroja unos elementos de claridad sobre la cristología que son maravillosos para entender a la persona del Hijo al tiempo que contemplamos la revelación del misterio de la Trinidad dentro del contexto del reino. Un segundo aspecto a considerar tiene que ver con lo imprevisto del regreso del Señor, pues al compararse con los días de Noé, el tiempo previo al diluvio universal nos muestra que al igual que en aquella época, aunque la destrucción era evidente, la mayor parte de los hombres permanecían indiferentes a pesar del juicio que se les avecinaba. Pero más aún la dureza de corazón ante el arca de salvación que estaba abierta para todo el que deseara entrar. El problema es que no deseaban entrar. La tercera parte es un fuerte llamado o exhortación para que estemos atentos a la bendita voz del Señor y seamos vigilantes de nuestra relación con Dios y cada día luchar por permanecer en Cristo para que cuando Él regrese seamos tomados por el Señor y permanezcamos con Él para siempre. Estos tres aspectos los vamos a exponer hoy en nuestro sermón dominical y vamos a iniciar hablando sobre la segunda venida de Cristo, una revelación que da certezas, pero nos ayuda a evitar la curiosidad. El texto empieza diciendo algo bien interesante de parte del Señor. El día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, nadie sabe, no dice nadie la, sino nadie sabe. Y yo creo que la curiosidad puede ser una virtud maravillosa en una parte, o por el contrario, un defecto fatal y hasta pecaminoso en los hombres. Para los estudiosos, científicos, investigadores, teólogos, docentes y otros, el deseo de conocer más el área de trabajo en donde se desempeña siempre va a traer avances que benefician al prójimo o que benefician a todos. Pero por el contrario, cuando el deseo por conocer todas las cosas afecta negativamente a quienes nos rodean, entonces estamos ante un deseo malsano que destruye el alma. Cuando el deseo por conocer no se sacia, por ejemplo, la persona muy curiosa que desea conocer lo que pasa en la casa al lado. Eso es para no decir chismoso. Esa persona va a sufrir porque realmente no puede saciar su curiosidad. Otra cosa es tener hambre del Señor, querer conocerlo más. Ese es otro plano totalmente distinto. Ahora, desde el Antiguo Testamento, Dios pone límites a la curiosidad humana. ¿Usted se había dado cuenta de eso? Nuestra curiosidad que es enorme, y sobre todo el corazón caído es curioso. Pero en el Antiguo Pacto, ¿se acuerdan de Deuteronomio 29:29? Sí, 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, más la revelada para nosotros y para nuestros hijos. Pero las cosas secretas, este es un pasaje que nos dice que al hombre no le es dado conocer todas las cosas, entre otras cosas tampoco puede. Y Dios mismo dice, hay un límite, tú no podrás conocer todas las cosas. Y revise el contexto porque es bien interesante. Cuando llegue a su casa, léalo. Pero claramente podemos hacer una aplicación hasta este tiempo y decir que hay límites al conocimiento del hombre, a la curiosidad del hombre. Pero también el apóstol Juan, ya en el Nuevo Testamento, nos habla que debemos ser muy cuidadosos con lo que Dios dice, porque hay cosas que en definitiva el Señor no da a conocer. ¿Se acuerdan Apocalipsis 10:1-4 cuando un gran ángel con el librito pone un pie en la tierra y uno en el mar y empieza a hablar? Y Juan, ¿qué iba a hacer? Como él está anotando la revelación, Juan iba a anotar. ¿Y qué le dice? Eso no lo vas a anotar. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios se guarda. Aunque no nos guste, Dios tiene secretos y uno de estos grandes misterios es, sin lugar a dudas, el día de la segunda venida de Cristo. Es un hecho que ocurrirá, pero también es un hecho que ni los santos ángeles que habitan en la presencia del Rey les ha sido revelado
¿cuándo será este evento? No. Yo creo que en esa reverencia tan maravillosa que tienen los ángeles, ni siquiera se atreven a preguntarle al Señor. Nosotros somos más atrevidos, los seres humanos. ¿Se acuerdan los apóstoles con el Señor justo antes de la ascensión? ¿Restaurarás el reino de Israel? No le toca a vosotros saber las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, dejen de preguntar tanto. Somos los seres humanos. Curioso donde el Dios ha dicho que no nos va a informar nada. Pero si no nos satisface eso, el Señor dice, ni el Hijo, ni aún el día de la hora, ni los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, el Hijo no sabe. Solo mi Padre. Es una revelación tácita de que Él no lo sabía en su humanidad. Y este pasaje no deja de sorprendernos porque Cristo mismo nos enseña que Él tampoco sabe cuándo será el día y surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿luego el Hijo de Dios no es omnisciente? También, ¿a Jesús no se le ha dado saber todo lo del Padre? ¿O acaso no hay unanimidad de pensamiento en la Trinidad? Esas preguntas es imposible no hacérselas. Y creo que esas sí son preguntas honestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el otro punto es que, como dice Martin Lloyd-Jones, debemos ir tan lejos como la Escritura nos permita ir, pero al tiempo que callamos, donde Dios no nos dice nada. Este pasaje en el que acabamos de leer, hay dos frases que nos ayudan a resolver gran parte de todos estos misterios y podríamos concluir en primer lugar que aunque el Hijo de Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo, la Biblia nos llama a reflexionar sobre las dos naturalezas de nuestro Mesías. Pues aunque es verdadero Dios y sabe todas las cosas, también es verdadero hombre. Y aunque perfecto, es evidente que ignora otras tantas, en su condición de siervo no le fue dado conocer después de la encarnación. Esto último que acabo de decir responde también la segunda pregunta que planteé. Pero en cuanto a la unanimidad de pensamientos en la Trinidad, debo tener cuidado en esta respuesta, porque en la actualidad hay demasiada confusión por causa del denominado trinitarismo social, que no es otra cosa que el renacimiento de los antiguos ataques unicitarios, socinianos, modalistas, o la mezcla de estos, de una y otra herejía para tratar de destruir las formulaciones trinitarias de la Escritura, sobre todo las que la Iglesia ha formulado a través del tiempo y que la tenemos como ortodoxa, solo por mencionar las de Nicea, Constantinopla o Calcedonia, que condenan cualquier otra herejía. La Trinidad, entendemos, son tres personas. El persona indica individuo, cada persona con pensamiento propio, aunque tengan unidad de propósito y esencialmente sea uno, ¿verdad? Esto significa que no existe desacuerdo en la divinidad, pero no significa que la Trinidad tenga la misma mente. No. Como por ejemplo creía un hereje llamado Apolinar. Seguramente usted ha escuchado hablar del apolinarismo. Él planteó que el espíritu humano de Cristo había sido reemplazado por el Espíritu Santo en la encarnación. El error es fácil de ver, porque si esto fuera así, el Señor Jesucristo no sería verdadero hombre por no tener un alma humana, pero tampoco sería verdadero Dios por estar mezclado con un cuerpo humano. Pero también nos sirve este pasaje para contrarrestar en gran parte el llamado monofisismo, la herejía de un monje llamado Eutiques o Eutiquio, quien afirmaba que en Jesús solo estaba presente la naturaleza divina y no la humana, o el monotelismo, que aunque creía en las dos naturalezas y afirmaba que una sola voluntad había en Jesús. Él creía que solo había una voluntad en Jesús. Todo eso fue rebatido y condenado. Hoy en día es considerado una herejía por cualquier iglesia cristiana seria en el mundo.
Por eso, cuando nosotros leemos los credos de la iglesia primitiva, en especial voy a citar el credo niceno en 325 después de Cristo, allí notamos que los padres de la iglesia fueron cuidadosos, muy cuidadosos, al escribir este credo, al relacionar al Padre y al Hijo. Miren, leo para ustedes, dice: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor a nosotros y por nuestra salud, descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre. Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Dios no se convirtió en hombre, sino que se encarnó. Es decir, porque convertirse en hombre hubiera significado dejar de ser para ser otra cosa que no era. No, Él se encarnó y en Él están las dos naturalezas presentes en la persona del Hijo, y estas no pueden confundirse una y la otra, ni mezclarse en la persona de Jesucristo. Este Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el Rey que regresará. Y por esa razón puede decir: mira, el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, sino solo el Padre. Hay una declaración tácita de que Él no conocía el día y la hora. Ahora, creo que esta advertencia, y que esto sirva de primera aplicación, esta primera advertencia del Señor es clara en el sentido de que no creamos que nadie que nos pronostique cuándo será el regreso del Señor es verdad lo que diga, porque tal información no está al alcance del ser humano, no está dado para nosotros hoy en día. Para nosotros será un evento sorpresivo, y eso nos lleva al segundo punto, y es que la segunda venida de Cristo es una revelación de un evento imposible de prever y que nos lleva a la reflexión de la eternidad. Un evento imposible de prever, pero que nos lleva a la reflexión de la eternidad. A partir del versículo 37 y hasta el 41 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, miren esta parte. Primero, la introducción a esta partecilla del texto es que habla de los días de Noé. Así será la venida de los hijos del hombre. Pero como los seres humanos somos tan inventores de cosas, para que no pensáramos que los días de Noé eran los días después del diluvio, dice, los días antes del diluvio, que somos muy dados a amañar las lecturas para que digan lo que nosotros queremos que digan muchas veces. Y tal vez alguno podría sacar una teología de allí, una doctrina falsa. Cuando leo esta parte de la Escritura y pienso en los días de Noé, varias preguntas llegan a mi mente. Creo que usted también. Por ejemplo, ¿cuántas personas vivían en aquel tiempo? Porque casi siempre cuando pasan películas de la época de Noé ponen un poco de gente mal vestida, una civilización de hombres, unos 4 pelagatos por allí. No, eso no es así. Es una pregunta que nosotros hacemos. O si todos los que murieron en ese cataclismo eran descendientes de Caín. O también, ¿cómo eran los días de Noé? Preguntas que nos hacemos. En primer lugar,
Debemos decir que según los cálculos hechos por estudiosos de las Sagradas Escrituras, desde Adán hasta el diluvio existieron 18 generaciones y de acuerdo con las fórmulas demográficas más comunes, la población de la Tierra en ese momento era de aproximadamente 1.030 millones de personas. Lo que permite concluir sin lugar a dudas que el diluvio ha sido la peor tragedia que ha sobrecogido a la humanidad. En segundo lugar, también debemos afirmar que no todos los que murieron eran de la descendencia de Caín, pero solo sobrevivieron ocho personas del linaje de Set, un remanente del remanente. Es decir, la salvación nunca fue un asunto relacionado con la procedencia o el linaje, sino que siempre fue un tema de fe en la persona de Cristo para salvación. Y la tercera de mis inquietudes o las preguntas que planteaba sobre cómo eran los días de Noé, me sorprende y me aterra, según lo que sigue en el relato, que eran días muy parecidos a los días en que vivimos hoy. Creo que nos sorprendería saber que la mayoría de la gente que vivía haciendo las cosas que hace son las mismas de nuestra generación. Casándose, uniéndose, bebiendo, comiendo y tantas otras que podríamos clasificar como cotidianas. Pero olvidamos que la mayor parte de las cosas que hacemos a diarios, si no son hechas para el Señor, simplemente son pecaminosas. La mayor parte de las personas se consideran buenas, creen que sus pecados tal vez no son tan graves que los hagan merecedores del infierno, cuando en la Biblia encontramos que todos somos merecedores del castigo eterno, a menos que nos sea concedida la redención en virtud de la obra de Cristo. Ahora bien, las actividades cotidianas de los hombres no son pecaminosas en sí mismas. No hay pecado alguno en comer, ¿cierto? Beber o casarse. El problema fundamental del hombre sin Cristo es que todas estas cosas se vuelven el centro de su vida. Sus ídolos personales, a quienes les atribuyen la capacidad de otorgar gozo al alma o conceder la perseguida felicidad, todo esto para el creyente mismo podría llegar a ser peligroso cuando llega a creer que el mundo puede proporcionarle la felicidad que él anhela. En aquel mundo antiguo, el testimonio de Cristo estaba representado por el arca de Noé. Noé estaba construyendo un arca. Era el testimonio visible de la advertencia de Dios para que los impíos se arrepintieran. Todos sabemos que Noé duró 120 años construyendo el arca. Presumo que la proclamación no solo fue gráfica, sino que también audible para toda aquella generación perversa. Pero un día el arca fue cerrada por el mismo Dios y toda oportunidad para salvación fue terminada por parte de Dios. Entonces llegó el diluvio y todas las cosas fueron claras en aquel momento para aquellos que se negaron a obedecer. Yo no puedo imaginarme el asombro de estos hombres. Tal vez muchos de ellos se burlaban de Noé. Noé, ¿cómo vas a construir un arca, un barco tan grande? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cómo lo vas a mover hacia los mares? ¿Qué vas a hacer con eso? Y todo el mundo se burlaba de él. ¿Estás imaginando cosas? ¿Estás loco? Pero una vez que el Señor cierra el arca y empiezan a caer las gotas de agua, aquellos se empezaron a temblar. Y fue sorpresivo. Sí, sorpresivo. ¿Por qué? Si habían anunciado 120 años que eso vendría. Pero fue sorpresivo. Y vaya enlazando esto con la segunda venida de Cristo. Sorpresivo, sí. Pero tenían anunciado desde siempre. Anunciado. Ahora, también me llama la atención en esta parte del texto
que a partir del versículo 40 se hace un anuncio tremendo. 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro dejado, y 2 mujeres estarán moliendo, la una será tomada, la otra será dejada. ¿Usted ha pensado qué maldad hay en lo que están haciendo? Ambos están haciendo lo mismo. El texto nos dice que ambos están haciendo lo mismo. Ambos están en labores del campo, los 2 varones, hay 4 personas aquí, y las 2 mujeres están haciendo lo mismo, están moliendo. ¿Dónde está lo perverso de una o lo perverso del otro? Creo que es una referencia muy, pero muy clara a la condición del corazón, a la condición de ser creyente o no serlo. Eso es lo que está hablando. Por lo tanto, lo que se ilustra acá es que no hay una diferencia ética en la labor realizada, sino que realmente Dios es el que está viendo el corazón de cada uno al momento de su segunda venida. Eso es lo que está viendo, lo que solo Él puede ver, el que verdaderamente es salvo y también el que no lo es. Entonces, ¿cuál será tomado y cuál será dejado? Porque eso también es una pregunta que uno cuando da clases de escatología dice, ¿quién será tomado y quién será dejado? Creo que el mismo capítulo resuelve el problema en el versículo 31. Leámoslo, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos a los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los que serán tomados sin lugar a dudas son los escogidos de Dios. Los escogidos, los que hemos creído. Apocalipsis 7, del 1 al 4 también dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus, de todos los hijos de Israel. El contexto interpretativo, tanto del texto de Mateo 24 como el del resto de la Escritura, apunta a que entendamos que solo serán tomados aquellos hijos de Dios que Dios ha sellado con la sangre de Cristo para redención eterna, mientras que los demás son eternamente abandonados en sus propios pecados para castigo eterno. Una de las exhortaciones más cuidadosas, y esto que sirva de segunda aplicación, que hacemos bien en escuchar, es que tengamos cuidado de las cosas cotidianas, de las cosas comunes de la vida, para que éstas no se conviertan en pecaminosas por causa del corazón, que es capaz de poner su vista en aquello que el mundo da y no en el gozo que Cristo trae al corazón. Y eso nos puede pasar frecuentemente. ¿Cuántas veces hemos cambiado el gozo del Señor por un poco más de dinero con labores que podemos dejar un momento? No estoy diciendo deja tu trabajo y depende del Señor, Dios me libre de eso. Pero ¿cuántas veces hemos hecho otra cosa que creemos que satisface nuestra alma y dejamos de congregarnos un domingo, que es el día del Señor? ¿Cuántas veces? Por cualquier cosa. Y creemos, lo peor es que creemos que está bien. Y no es así. Solo por mencionar un tema. Pero hay muchas otras cosas a las cuales nosotros pudiéramos apuntar. Pero quiero entrar al tercer punto del sermón, y es que la segunda venida de Cristo es una exhortación a los santos para que se consagren más a Dios. Versículos 42 hasta el 44 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabéis esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Primero, toda la revelación alrededor de la segunda venida de Cristo apunta a que los creyentes busquen consagrar sus vidas al Señor, a la santificación consciente, pero también, como ya hemos visto, a la búsqueda del ánimo, del poder que viene de arriba, estimulando en nosotros el deseo por la vida eterna. Tal consagración no debe ser aplazada, por el contrario, la forma de vida de todo hijo de Dios en la tierra debería ser el testimonio continuo de la obra de Cristo en el alma de los escogidos. Y aquí debo aclarar algo. Esto no implica formas de comportamiento legalistas dictadas por una élite de amantes de la religiosidad y que en todo tiempo desean estar diciéndole a los demás hermanos cómo vivir. ¿Y cuán peligroso realmente es eso? Miren, prohibiciones absurdas. No comas esto, no vayas a restaurantes en domingo, no entres al cine, no uses tal o cual color o cosas por el estilo. Acordémonos, siempre recordemos que en el relato del pasaje que estamos exponiendo, cuando el uno fue tomado y el otro dejado, ambos estaban haciendo lo mismo. Ambos estaban haciendo lo mismo. Entonces, podemos deducir que la verdadera conversión ocurre en el alma. Y si bien es cierto que hay actitudes que Dios no acepta, ¿cómo podemos entonces cuidarnos o cómo podemos evitar esa dicotomía que se presenta en nuestro corazón cuando no sabemos qué hacer exactamente? Pues la Biblia dice que meditando en la ley de Dios, meditando profundamente en la ley de Dios, nosotros podemos llegar a conocer aspectos que para nosotros son grises y que tal vez creemos que no son pecaminosos o que sí son pecaminosos. Hay cosas bastante difíciles de saber. De hecho, hay muchas veces que hermanos llegan pidiendo consejería sobre qué hacer en tal o cual situación. Y nos toca decirle, en esta parte no te puedo dirigir, porque tal situación puede ser buena o puede ser mala, no sé. Medita en la ley de Dios, Dios te ha dado discernimiento. Y sobre todo en nuestro tiempo, que nosotros no vamos a tener un sueño en donde se nos revele qué hacer. Esa es la parte fácil. Pero el Señor no trabaja así con los hijos de Dios. Nos hace responsables de nuestras propias decisiones para que no seamos escapistas. Ahora, hay otra parte del texto donde habla de que el padre de familia no dejaría minar su casa. Y esta figura, en esta parte, Cristo no está resaltando el sigilo del ladrón ni su astucia o maldad, sino que con toda claridad lo que se muestra en esta parte es lo sorpresivo de la segunda venida del Señor. Nadie espera que lo roben, menos en su casa. Y es por eso que el Señor dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Es decir, estaría despierto para que el sorprendido fuera el ladrón y no los que habitan en su casa. Son muchas las cosas que nosotros necesitamos saber y estar atentos. Por ejemplo, tenemos que estar atentos de nuestros propios deseos carnales, luchar contra ellos, todo tipo de deseos, contra la ira, contra la rabia, contra tantas cosas, tantas cosas que hay en nosotros. Tenemos que estar atentos en nuestra oración, nuestra vida de oración, de la lectura de la Escritura, de nuestros familiares que estén caminando en el Señor. Y en fin, de usar todos los medios de gracia que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Pero el tema es que la Biblia dice que debemos velar sobre todas las cosas en la espera del Señor. En la espera del Señor. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cuántas veces clamamos a Dios? Sí, ven Señor Jesús, ven. ¿Cuántas veces lo decimos? Casi nunca lo decimos. Y le digo por qué. Cuando tenemos un hijo incrédulo, o que está en un proceso que no sabemos hacia dónde va,
Obvio que, Señor, ven acá, sí, yo quiero que vengas, pero quiero que Él se convierta. O cuando los que tienen esposas incrédulas. Señor, yo quiero que tú vengas, pero, ay, Señor, es que si tú vienes, ella o él, en el caso de las que tienen esposos incrédulos, pues él se va a perder eternamente. Entonces, allí nos falta velar en el regreso del Señor. Pero el creyente tiene un estímulo maravilloso en esta parte, y es ver a su Señor. No hay un amor que supere ese amor. El amor por Cristo. Pablo decía, el amor por Cristo nos constriñe. Y edito el texto allí. No lo estoy sacando de contexto. Lo edito allí. Al cierre de este pasaje que he escogido como base de nuestro sermón, tiene que ver con la máxima para que estemos velando. Dice, vendrá a la hora que no pensáis. Y para que seamos honestos en la espera de nuestro Rey. Toda esta declaración escatológica de los últimos tiempos ocurre en ese contexto del reino de los cielos. Todos nosotros somos parte del reino, todos los que hemos sido salvados por Cristo, somos parte de este reino glorioso de los cielos. Y el final en este mundo va a venir y no podemos hacer absolutamente nada. Y tenemos que ser conscientes de que el mundo nos va a distraer con ilusiones de felicidad, con ofertas nuevas de entretenimiento, algunos normales, otros perversos. Pero lo cierto es que si nosotros nos fortalecemos en actividades tan sencillas como el uso de los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra de Dios, el congregarnos, todas estas cosas, mis hermanos, siempre nos ayudarán a permanecer atentos ante la segunda venida de nuestro Rey. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto los siguientes puntos relacionados con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primero, que la segunda venida de Cristo es una revelación que da certezas, pero nos ayuda a evitar la curiosidad. Segundo, la segunda venida de Cristo, una revelación de un evento imposible de prever y que nos lleva a la reflexión sobre la eternidad. Y tercero, la segunda venida de Cristo, una exhortación a los santos para que se consagren más al Señor. Dos aplicaciones finales. Para los no creyentes, tú que no tienes a Cristo, debes saber que su regreso a la tierra es para ti la peor noticia que puedes recibir. Entiéndelo. Porque después del regreso del Señor no hay más oportunidades para el arrepentimiento. Cuando te des cuenta que es cierto lo que se dice sobre la venida del Señor en las nubes, será demasiado tarde y lo único que te espera es un vergonzoso juicio y una dolorosa condenación. Corre a los pies de Cristo, pide que te salve, que te conceda el don del arrepentimiento y pídeselo hoy. Para los creyentes, hermanos, la consigna para todos nosotros es: Cristo viene pronto. La exhortación es a velar y orar cada día de lo que resta de nuestras vidas para que cuando el día glorioso se acerque, podamos estar para siempre con Él. Amén.